Emisión.net. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Emisión.net. ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Estamos ya aquí colocados en esta plataforma informativa para realizar nuestra acostumbrada entrevista semanal. Este próximo 31 de enero de 2011 se realizará en Madrid la presentación de la colección Obras de los Reformadores Españoles del siglo XVI de la editorial Made du Forma de Sevilla. Estamos ya a través del teléfono con Emilio Monjo, pastor en la ciudad sevillana y uno de los colaboradores de dicha editorial. Bienvenido, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado. ¿Por qué y para qué realizar ahora la presentación de esta colección? Porque ya lleva un tiempo de trayectoria. Ciertamente la colección como tal ya tiene unos años, no muchos, pero unos años de trabajos y de presentación de libros en algunos lugares. Pero en cualquier caso, la colección propiamente no tiene una vida cerrada, es decir, que no hay un proyecto en el cual tengamos unos títulos específicos para editar en una fecha determinada, sino que tiene un carácter dinámico. Eso fue parte de un proyecto para rescatar las obras de los reformadores españoles del siglo XVI, dándole prioridad, sobre todo, claro es, a las obras que antes no habían sido editadas. Y también, como segundo paso, a las que, habiendo sido editadas, tuvieran al presente difícil acceso a ellas el público. Entonces, si en el trabajo y en la dinámica de ese trabajo aparece de inmediato un texto que se ha traducido, que se ha dispuesto, pues ese tendría preferencia sobre otros. Por lo tanto, no es una presentación al uso de una colección, sino de un proyecto de trabajo en el que luego la colección surge como un resultado. Por ejemplo, junto a esta colección hemos iniciado una serie complementaria que se llama Investigación y Memoria, en la que, pues se ha editado un trabajo excepcional de Juan Bautista Vilar y de Mar Vilar sobre la correspondencia entre Usoz y Wiefen. Quiero decir con esto que la razón de presentar es porque la propia colección supone un reflejo de un trabajo que tiene una continuidad, y en esa continuidad las circunstancias mandan para que aparezca siempre como algo valioso esa propia presentación. Desde luego resulta, anecdótico que esta presentación se realice en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, pues oye, supone alcanzar una visibilidad y un reconocimiento para quienes fueron en su día intelectuales protestantes españoles, pero es que a la vez fueron proscritos y perseguidos. No sé, Emilio, ¿qué se siente ante este evento? La verdad es que las emociones evidentemente están ahí porque estamos tratando de asuntos que tienen que ver con la vida, con la libertad, con el sentido de la historia, etcétera, y eso siempre es algo muy valioso y también emocionante. En el caso de la Universidad Complutense, claro, su propio nacimiento está vinculado a la investigación bíblica. Ese es un dato que está ahí. Luego, eso tiene un desarrollo hasta el día de hoy, pero en el inicio nosotros encontramos que muchos de los pilares de lo que se puede llamar la Reforma Protestante Española han estudiado, son gente de la Universidad de Alcalá. Entonces, el que ahora, en el Paraninfo de esa universidad, con todos los cambios, en fin, de la historia, es decir, ya no estamos en Alcalá de Henares, estamos en Madrid, pero bueno, la referencia se mantiene. Que en el Paraninfo de esa universidad pueda ahora, con libertad, presentarse, no algo extraño, sino lo natural y primigenio de esa universidad, pero que fue por una acción externa, cegado, cortado, malinterpretado, en fin, quemado en algunos casos físicamente, porque hay libros que se quemaron físicamente, pero rescatamos que en esa universidad y en la dinámica de ella se produce un árbol que fructifica y que tiene raíces que han sobrevivido a la quema
de la historia hasta el día de hoy. Y ahora esas raíces dan un fruto, y ese fruto lo tenemos en las manos. Por lo tanto, es la emoción de recobrar algo del pasado que sigue vivo. Y en ese recobrar, pues claro, con un recuerdo a tantos y tantos que durante siglos y en época más inmediata, pues han soñado con que esta ocasión se pudiera dar. Y nosotros ahora tenemos el ámbito de libertades, no ya para soñar en eso, sino para poder desarrollar nuestros sueños. Ajá, ajá. Bueno, en esta presentación estarán, aparte de tu persona, José Luis Villacañas y Joaquín Avellán, que son catedráticos de la Universidad Complutense, José María Contreras, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, responsable también de relaciones con las confesiones del Ministerio de Justicia. Estará también Francisco Ruiz de Pablos, catedrático de latín, y David Estrada, que es catedrático de la Universidad de Barcelona de Fe Protestante. Excepto Estrada, ninguno es evangélico. ¿Qué ha traído a pensadores e investigadores de la talla de estos catedráticos para asistir y además apoyar este acto? Esta es una de las señales y de los elementos que nos dan la buena situación de nuestro tiempo. Sí. Que puede haber crisis en muchas cosas, pero también hay una realidad de vigor en la verdad, en la intelectualidad, en el campo universitario, con profesores generosos que dan su tiempo, su trabajo y su ilusión para desarrollar un trabajo en pro de la verdad, en el sentido más extenso del término. En concreto, este acto mismo se lleva a cabo porque el catedrático José Luis Villacañas gestionó el asunto con, hay que decirlo, la colaboración generosa del decano de la Facultad de Filosofía, don Rafael Orde. Es decir, ellos son los que están en el paso previo para que todos nosotros podamos disfrutar de ese momento. Esto ocurre así, siempre hay personas, hay circunstancias que son las que luego dan paso a otras para que al final tengamos una realidad, en este caso tan agradable como la de poder estar ahí con nuestra historia, en ese lugar de gran simbolismo académico, histórico y de libertades. En el caso del catedrático Joaquín Avellán, bueno, es conocido previamente por sus trabajos sobre investigación en el caso concreto de Lutero y de los escritos de Lutero. Él editó, fue el primer contacto que yo tuve con él, me parece que en el año 1980 y pico, 86 o 87, editó los textos políticos de Lutero, hizo una introducción muy valiosa. Eso es un pequeño librito que editó Tecnos, ahora no sé quién lo edita, creo que también la misma editorial, pero bueno, esos son textos de investigación ya del año 1986, 87, que eran necesarios leer para cualquiera que quisiera conocer la historia y, por supuesto, para cualquier pastor evangélico. No sé si alguno lo tiene en su biblioteca, me consta que sí, en algún caso. Y con el catedrático José Luis Villacañas igual, él ha hecho un trabajo previo de recuperación de la memoria. En general, sus trabajos son excepcionales en cuanto a filosofía política, en cuanto a historia de España. Yo la primera vez que tuve contacto con él fue precisamente por una carta de agradecimiento que le envié por un artículo que él escribió en el periódico El País, en el que refutaba algunas presentaciones que había hecho otro catedrático, Sabater, sobre la Reforma. Y bueno, es decir, son personas que ya tienen una existencia de recuperación de estas cosas y trabajan en ello, y con ellos dos otros muchos, o sea que el nombre de ellos, porque están ahí, son de la Complutense, en el caso de José Luis Villacañas, porque es quien ha gestionado también esta presentación, pero hay otras muchas personas que podríamos hacer una buena lista, lo cual ya es un síntoma muy positivo de hacer una buena lista de catedráticos, de profesores, de investigadores que no son, en un sentido social, evangélicos en cuanto a eclesiología, pero que tienen un afecto, en muchos casos un afecto existencial también, por la realidad de la Reforma, de lo que eso supuso, de destacarse ahí
ahí las libertades sociales, etcétera, y bueno, por ejemplo, Joaquín Avellán pues fue el que hizo la conferencia inaugural del pasado congreso que hicimos aquí en Sevilla sobre reforma protestante y libertades en Europa. Y son gente que investiga y además generosamente colabora para cosas serias, siempre para cosas serias, no para cosas, hombre, frivolonas, eclesiásticas, pero para cosas serias siempre son personas que, si pueden, están ahí echando una mano. Claro, fíjate que da la impresión de que diera la impresión, quiero decir, que los no protestantes valoran y conocen mejor nuestras raíces que nosotros mismos. ¿No es esto a lo mejor una traba para el desarrollo del protestantismo español? Pues hombre, esto realmente es un tema, creo que sustancial. Yo no sé el valor que se le puede aplicar según en qué círculo eclesiástico o en qué ámbito de liderazgo, como se dice ahora, evangélico, a esta cuestión. Pero yo personalmente creo que es esencial y que ahí tenemos respuestas a muchas de las preguntas y la situación que hoy se puede tendría ahí en esa parcela, lo que se reflexione sobre ella, en las conclusiones que se saquen. Ahí creo que habría unos resultados, ahí habría un campo fructífero para saber a dónde podemos llegar y por qué no estamos llegando. Y en fin, yo tengo ahí mi propia valoración y es una valoración que, como has comentado, me viene dada porque efectivamente yo me encuentro con gente valiosísima en su terreno de trabajo, como personas, etcétera, que tienen un afecto enorme por nuestros reformadores del siglo XVI, que te pueden hablar con un cariño asombroso sobre algunas de estas personas, su obra, y luego, bueno, no son evangélicos. Y hablas con muchos evangélicos, líderes, pastores, etcétera, que de entrada desconocen esa historia. Esto ocurre, esto es un dato. ¿Qué se puede sacar de eso? Bueno, pues dependerá. Pero, desde luego, yo creo que España no puede tener una presencia sana de un cristianismo sano sin nuestro siglo XVI, al menos la primera parte de ese siglo, y luego saber por qué eso no sigue fructificando, porque ahí hay una reacción de una parte de otro cristianismo, en este caso el de la Iglesia de Roma, la Iglesia papal, que ahoga, quema y destruye ese cristianismo. Pero hay que decirlo, aunque sea entre paréntesis, es curioso que ese propio cristianismo nuestro, cuando sale a Europa, el protestantismo europeo tampoco lo recibe muy bien. Como tal, como entidad. Es verdad que a personas sueltas sí más o menos las amparan en un sitio o en otro. Es verdad que no todos funcionan así, porque hay personas como por ejemplo Calvino, o en el caso del sur de Francia, la reina Juana de Albrecht, que sí amparan a la obra española como tal, pero eso no es muy común. O sea que nuestra reforma del 16 tiene en España perseguidores, luego en el mundo evangélico protestante europeo también. Eso hay que decirlo, está ahí, son datos que, bueno, ya se pueden mirar como más o menos algo que reprochar o no, pero no tiene importancia. Es decir, el pasado es, pero ¿qué significa eso para el presente? Pues bueno, habría que verlo. ¿Por qué hay pastores con una buena preparación que desconocen totalmente nuestra reforma, que no ubican, por ejemplo, que te digo, a Casedó de Reina y su estancia aquí en Sevilla como fraile del monasterio de San Isidro del Campo? Eso no está ubicado, eso no existe en el horizonte de estas personas, no porque tengan una intención específica, sino porque no lo han formado ni informado en esa materia. Y esto se está produciendo, y esto es una realidad. Yo me encuentro con esto a cada paso, ¿no? Porque vivir en Sevilla también te da, desgraciadamente, esa posibilidad de encontrarte con gente evangélica que no conoce nada de nuestra reforma. Y eso es malo como tal. Porque yo recuerdo cuando empecé a asistir a una iglesia evangélica hace pues casi unos 40 años, que esa generación de evangélicos más o menos conocía algo del 16. Ahí influyó mucho ese librito, libro, que ahora se ha reeditado, de Recuerdos de Antaño. Es verdad que todo eso estaba muy novelado, que a veces se hacían unas especies de mitos de algunas personas,
Pero bueno, algo había. Hoy eso, desgraciadamente, en el mundo evangélico, en una parte al menos, eso no se da. También me adelanto a decir, oye, no todo es negativo. Hay gente en muchos círculos que lo están apreciando. Estamos haciendo una entrevista sobre esta materia. En Protestante Digital se están haciendo presentaciones, artículos. Oye, hay también algo de esperanza, nunca mejor dicho. Pero el dato es este. Mucha gente en el campo eclesiástico no evangélico han hecho un trabajo, y digo han hecho porque ya está realizado, y siguen haciendo un trabajo de recuperación de nuestra memoria excepcional que deberían haber hecho los evangélicos y no hemos hecho. Pero bueno, eso ya pasó. Mira, permíteme en un paréntesis una anécdota que refleja esta situación. Hicimos en la Universidad de Sevilla unas jornadas sobre reforma protestante. Con el previo había unos 200 alumnos matriculados de la Universidad de Sevilla, sobre todo de la Facultad de Periodismo. Sí. Con el previo de una conferencia de David Estrada sobre Juan de Valdés y una conferencia excelente de precisamente José Luis Villacañas sobre el predicador de la Catedral de Sevilla, Constantino de la Fuente. Es decir, los estudiantes habían escuchado previamente esas dos conferencias. Luego proyectamos la película Lutero, esta última que se ha hecho, como un previo para hacer una mesa redonda, una serie de preguntas y tal. Con esas dos conferencias los estudiantes tenían la referencia ya de lo que fue la Reforma, en cierto modo. Luego ven la película. La película, como los que la hayan visto saben, termina en una parte primera de la vida de Lutero, diciendo, bueno, hemos triunfado porque se han aceptado unas confesiones de fe, etcétera. Cuando se apagó la luz, espontáneamente, todos los alumnos espontáneamente aplaudieron. Fue un aplauso espontáneo. Sabemos todos, cuando hay una conferencia, aunque solo sea por educación, al terminar, bueno, aplaudes un poco, aunque no te haya gustado. Pero ahí no hubo una conferencia. Fue esa película, y mientras la luz estaba apagada, espontáneamente, no es que empezara uno y otro y luego los demás siguieran, espontáneamente, todos al unísono, aquello fue un aplauso fortísimo. Allí no había ni un pastor evangélico, no había ni un evangélico. Eso se había anunciado a todas las iglesias y no había entre los pastores de Sevilla ni un solo pastor evangélico. Allí había 200 alumnos de la universidad que hicieron eso. ¿Cómo se interpreta? Pues mira, yo no lo sé, pero es una muestra de lo que me decías. Sí. Oye, que a veces hay más aprecio por el mundo no evangélico de estas cosas y de la propia reforma del 16 que por el mundo evangélico. Eso no es todo, porque también hay gente que le interesa, como esta propia, entrevista, y ya acabo de decir otras cuestiones, pero también es un síntoma, creo que preocupante. Sí, desde luego el ejemplo que nos has dado, esta experiencia refleja de alguna manera la realidad de la pregunta que yo te hacía, ¿no? Oye, Emilio, como director del Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español, CIMPE, que tú eres, además de apoyar esta colección, ¿por qué no nos recuerdas un poquito o nos avanzas qué actividades y qué proyectos tenéis ya en marcha? Pues en proyectos, la verdad que de trabajo hoy día hay un montón de trabajo. Yo no sé quién tiene crisis porque nosotros nos encontramos, y digo nosotros, con un grupo de colaboradores entre los que la mayoría, curiosamente digo, o reafirmo, no son evangélicos, de forma eclesiástica, pero bueno, sí tienen mucho ánimo y respeto por nuestro trabajo, hay que decir eso. Pero trabajos así en el horizonte que yo recuerdo ahora mismo, pues vamos a ver, la actividad que para nosotros es importante, que haremos Dios mediante el próximo lunes, de presentar ahí el trabajo de este centro, el trabajo de que se hace sobre la colección, etcétera. Luego tenemos en la universidad, no sé en cuál, quizás en la de Sevilla, la posibilidad de hacer algún curso con el proyecto final de que se puedan formar profesores sobre la Reforma Española del 16, para que luego ellos puedan impartir con competencia esta asignatura o estos conocimientos en seminarios, en institutos. Eso creo que hay que hacerlo.
y se puede hacer. Y se puede hacer al más alto nivel, como títulos de posgrado, estamos en ello, ¿no? Sí. Luego, para este año, que yo recuerdo así en el horizonte, bueno, la realización de un congreso sobre la reforma española, con tema acotado, para noviembre, a principios de noviembre, si Dios quiere. Ya hay profesores, es decir, que eso ya tiene su trabajo previo, profesores de aquí, de España y de fuera, para las conferencias. Creo que será utilísimo y, bueno, será sobre la reforma en España para resaltar esa realidad, sí, y que ya esto sea un paso más, un plus más, para que quede esa referencia de que en España hubo una reforma protestante real, española, distinta de la europea, muy valiosa, superior en muchos casos a la europea, y que eso se dio, estuvo, vivió un tiempo, la mataron, aunque el señor reservó ahí, digamos, algún cordón umbilical para que luego esto se recupere, y ahora se está recuperando. Eso está ahí. Luego, que traslademos estas realizaciones a Latinoamérica. Creo que es una asignatura pendiente, que el mundo evangélico latinoamericano conozca que la reforma, lo evangélico, no le viene de Estados Unidos o de otro sitio. Yeah. Que antes que se formara Estados Unidos ya estaba formada la Universidad de Alcalá, ya estaba la predicación de Constantino en Sevilla, que ya estaban los textos de Antonio del Corro, que ya estaba España con el lenguaje castellano estableciendo la verdad del Evangelio de la gracia, las excelencias de la obra de Cristo en nuestra amada lengua. Que los latinoamericanos, los evangélicos latinoamericanos, conozcan esa realidad que, cuando se les indica, de momento es afectivamente bien recibida. Luego está que eso se materialice en una adecuada enseñanza. Y enseñanza para ellos y para nosotros, ya digo, que nuestros pastores, nuestros profesores conozcan nuestra reforma y parte de la reforma europea. Permíteme que diga en esto una anécdota. En una entrevista, creo que en esta misma ventana, aunque por otra compañera, ¿sí? Ya hace años, hace algún tiempo, se hizo unas preguntas sobre lo que era la reforma protestante a un profesor que recuerdo, Pérez Millos, el profesor Pérez Millos, sí. y lo digo porque, bueno, no tengo por qué ocultar el nombre. Cuando se le preguntó por qué protestante, de dónde venía el nombre protestante, este buen profesor no tuvo mejor cosa que decir que venía de que las 95, bueno, no dijo 95, eso es un lapsus que puede equivocarse uno, tesis de Lutero, cuando él clavó la tesis, todas las tesis decían protestamos, protestamos, protestamos. Hombre, este señor no había leído esas tesis en la vida. Ya. Eso es terrible, eso es muy grave. En esas tesis nunca se dice protestamos por nada. Ya. O sea, es que ni una emplea la palabra protestamos. El nombre protestante viene de otro sitio. Eso, decirlo así, hombre, y que lo diga, luego supe que es un profesor también, que escribe libros. Oye, eso es grave, grave. Y eso hay que, en fin, no es un reproche, pero es un síntoma. Oiga usted, que bueno, uno puede tener un lapso y equivocarse en una fecha, pero ubicar el propio nombre protestante en esas tesis que Lutero, el bueno de Lutero, escribió allí para una cosa que nada tenía que ver, en cierto modo, ni con la reforma protestante. Eso es posterior y además muy político, eso es otra, ¿no? El nombre protestante es un término político, en fin. Esos desconocimientos son gravísimos, porque lo que luego digas, aunque sea muy correcto sobre el Evangelio, pues ya lo has colocado encima de un cimiento que se te viene abajo para cualquier persona de mediana seriedad intelectual que te esté escuchando, ¿no? Para que eso no ocurra, pues una buena preparación para pastores y profesores sobre la reforma del siglo XVI, eso tenemos en proyecto, y hacer un centro de documentación y biblioteca, que tenemos algo, pero que sería imprescindible que se hiciera. En fin, trabajo hay un montón, pero esas dos cosas que te digo, o tres, serían las primeras, las más inmediatas para este año 2011. Bueno, hemos dejado para el final de esta entrevista el valorar la presencia ya mencionada, lo hemos dicho al principio, de Francisco Ruiz de Pablos, catedrático de latín, que recibirá al acabar la presentación de esta colección que estamos tratando el premio Unamuno, amigo de los protestantes, que entrega la revista Protestante Digital. Emilio, cuéntanos algo de él, aunque le vamos a entrevistar a él en otro momento, pero cuéntanos tú ya algo.
Bueno, Francisco Ruiz de Pablo sería, digamos, la persona modelo de este tipo de gente que está aquí en nuestro presente histórico, sí, investigando, colaborando y sacando a la luz esta realidad del siglo XVI. Sí. Él es un filólogo, y esto creo que es relevante. El filólogo se acerca a un texto y el texto le proporciona una necesidad de objetividad. Ahí no puede haber arreglos, hombre, excepto que uno sea un malvado distorsionador de textos. Pero el texto como tal, la filología, es un campo donde la verdad tiene la primacía, la verdad del texto. Sí. Un filólogo investiga una literatura y, oye, lo que te quiere es sacar esa literatura del idioma que sea. Sí. No olvidemos que la propia Reforma Protestante tiene que ver mucho con la filología. Es decir, que el filólogo se acerca al texto, en este caso el texto bíblico, y se encuentra con la verdad, no una verdad literaria, no una verdad solo ya filológica, sino la verdad existencial, la verdad con mayúscula de la revelación de Dios. Pero sin filología no hay reforma. Sí. Y la Universidad de Alcalá, la Complutense, por retomar la reflexión anterior, pues tiene que ver con esa filología. Ahí se edita esa Biblia políglota, ¿no? Eso es importantísimo. Y quiero advertir con esto, es importantísimo también para nuestro presente, porque el investigar la verdad, el texto y la verdad del texto escrito o el texto hablado, eso siempre es fundamental para una sociedad, y hoy día eso se está perdiendo, ¿no? Se distorsiona, se cambian los sentidos, etcétera. Y Francisco Ruiz de Pablo ha tenido honradamente pues esa buena cosa de estar pegado al terruño de la verdad del texto, y se ha encontrado con ese texto relacionado con nuestra reforma. Investigó, por ejemplo, ese libro de Artes de la Santa Inquisición, y ahora otros que ha traducido de Antonio del Corro, de Casiodoro de Reina. Bueno, yo es que hablando de estas cosas, figúrate, nuestro Casiodoro de Reina, que estaba sin traducir algunas de sus obras, sí. Todavía al día de hoy. Antonio del Corro igual, obras valiosísimas que han estado ahí y que nadie se ha preocupado de ellas, y que ahora, gracias al trabajo excepcional de Francisco Ruiz de Pablo, la tenemos en nuestra mano. Y si Dios quiere, para este día 31, pues seguramente tendremos la última obra que ha traducido, que es el comentario de Eclesiastés de Antonio del Corro, y que, bueno, si no pasa nada, estará presente ahí la obra como tal, también dentro de la colección, es la última que ha traducido. En este sentido, Francisco Ruiz de Pablo, pegado al terruño de la verdad filológica. Luego está su propia persona, que es una persona generosa, trabajadora, y que en el caso de nuestros padres, yo me atrevería a decir, claro, eso es una cosa muy subjetiva, que él será amigo de los protestantes, en un sentido, de los protestantes actuales. Pero del siglo XVI, yo no puedo decir que él sea amigo de. Yeah. Yo me incluiría con él en hermanos de esos del siglo XVI. Eso es evidente por su afecto, por la manera de tratarlo, por la manera de exponer su trabajo, y eso es algo relevante, valioso y que debe tenerse en cuenta. Pero su persona y su trabajo, pues creo que es algo reconocido, y que este premio para muchos de nosotros ha supuesto una cosa valiosa que se le dé, porque es una manera social de reconocer el trabajo de él y de muchos como él, profesores de institutos, de universidad, etcétera, que trabajan bien y que son personas valiosas, y en este caso, hombre, lo que más nos afecta, valiosas en la recuperación de la memoria de aquello que tiene el valor supremo, el valor supremo, que es la propia obra de Dios en la historia, y en este caso en nuestro suelo. Yo me alegré muchísimo, de verdad, cuando este premio se le otorgó, y creo que se le honra a él, y también se honran los que le han otorgado el premio por la calidad de la persona y del trabajo que Francisco Ruiz de Pablo ha llevado a cabo. Nos imaginamos que te sorprendió su designación. ¿Propusiste, sugeriste su nombre de alguna manera? Siempre recibirá mi apoyo para esto, claro.
no sé yo quién, o sea, en meterme en esa circunstancia, pero evidentemente sí, o sea, vamos, por mi parte siempre hubo una buena presentación de su trabajo y de su persona, qué duda cabe, ¿no? Esa es una realidad que está ahí y, como ya te digo, no solamente a mí personalmente, a otros muchos me consta que les ha satisfecho especialmente de una manera muy muy grata, y yo tengo muchos correos en los que me piden que traslade mi felicitación a Francisco Ruiz de Pablos, y que, bueno, eso ha supuesto una buena cosa, una dinamización también de la propia historia del 16, que de este modo pasa a algunos otros escalones. Creo que ha sido un tema valioso y yo estoy verdaderamente satisfecho. También, de algún modo, esto implica que la editorial Más de tu Forma, pues esté ahí reconociendo el trabajo de Francisco Ruiz de Pablo y de él con la propia editorial. ¿Por qué? Por mucho trabajo que se haga, si luego no está el aspecto de que te editen el trabajo, pues eso, claro, queda un poco perdido. Claro. En este caso creo que hay que felicitar también, hombre, aunque esté feo que lo diga yo, ¿no? Porque tengo mi trabajo en esta colección, pero creo que hay que felicitar a la propia editorial Más de tu Forma, porque aunque sea conocida prácticamente por su por su vinculación, que es la primera, ¿no?, en libros de texto, pero es una editorial que tiene también otras muchas parcelas sobre nuevas tecnologías. En fin, es una editorial que tiene un gran vigor en su trabajo, en su difusión, y que generosamente ha proporcionado esta posibilidad material, física, de que los libros estén editados, y no solo estos de la colección, como dije antes, lo de la nueva colección, Investigación y Memoria, el que vamos a editar traducciones en inglés, en fin, que hay unos proyectos ahí sin los que la colaboración de Más de tu Forma pues serían inviables. O sea, si no está la editorial, no estamos ninguno para nada, porque es la que nos proporciona ese resultado final de que el libro se produzca, se distribuya, y ellos generosamente lo han hecho. Así que en el recuerdo de Francisco Ruiz de Pablos, creo que debe tenerse también, y él me consta que lo hace siempre que puede, el recuerdo de la editorial Más de tu Forma, para materializar ese esfuerzo y esos trabajos que se han llevado a cabo. Sin duda, este año la entrega del premio a Ruiz de Pablos pues es también indirectamente un reconocimiento a la labor que realiza la editorial Más de tu Forma, y nos alegramos mucho porque, al igual que el enorme trabajo intelectual y generoso de Ruiz de Pablos es poco visible si uno no se fija, pues ocurre igual con el de una editorial de la que solo asoma la punta de iceberg de sus publicaciones. ¿No te parece, Emilio? Sí, eso ya te digo que es una realidad que está ahí, pero que son cuestiones en las que, bueno, también se van ampliando horizontes, y la propia editorial creo que debe recibir un poco nuestro afecto, porque ha acogido a estas obras y lo ha hecho de una manera generosa, y de esa manera, de ese modo, pues también al nosotros alegrarnos con el trabajo de traducción y de edición de las obras de los reformadores españoles del siglo XVI, también nos alegramos por la presencia de la editorial Más de tu Forma en esta labor. Y en fin, yo creo que eso significa que tenemos todos un buen tiempo. En un ámbito de crisis tenemos un buen tiempo nosotros de trabajo, de frutos y de libertades. Ajá. Bueno, tenemos que despedirnos, tenemos que dejarlo, pero antes de poner el punto final y de desearte, por supuesto, lo mejor en esta presentación y en todo el trabajo que vienes realizando, Emilio, si quieres despedirte con algún dato, alguna reflexión que quieras añadir, pues ten la libertad de hacerlo ahora. Adelante. Pues básicamente mostrar mi agradecimiento reiterado a tantos y tantos que colaboran en este proyecto de sacar adelante estas obras. Esa gratitud personal, por supuesto, pero también en nombre de los que
en el siglo XVI, para que tengamos esto, nosotros hoy, ellos tuvieron que dar no solo este trabajo, sino en muchos casos su propia vida, su esfuerzo. Fíjate que estamos recuperando el trabajo de aquellos que sufrieron persecución, que por los archivos podemos saber que fueron torturados, maltratados, vejados, humillados, y que todo eso lo hacían por causa de la verdad que nosotros tenemos, y que ahora disfrutamos esa verdad en un tiempo de libertad, como muestra esta propia entrevista, que la podemos hacer en libertad, o como mostrará el que podamos hacer en el Paraninfo de la Universidad Complutense un acto de presentación de estas obras. Eso es algo para estar muy agradecidos todos nosotros, pero siempre en el recuerdo de aquellos que con su trabajo son los que hoy abren esa puerta del Paraninfo, abren esa puerta de la investigación, abren ese corazón afectivo de muchos colaboradores y, en resumen, que tenemos hoy la obra de los del 16. Así que, en nombre de ellos, gracias a todos y especialmente en este caso, claro, gracias a vosotros por esta ventana a través de la cual se puede ver esos frutos de la libertad. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues gracias a ti también, Emilio, por compartir tu tiempo con nosotros. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber permanecido atentos a esta entrevista y recordarles que la próxima semana seguiremos con nuevas entrevistas aquí en emisión.net. Y desde aquí les habló Esperanza Suárez. Gracias. Emisión.net. Con un recuerdo a tantos y tantos que durante siglos y en época más inmediata pues han soñado con que esta ocasión se pudiera dar, y nosotros ahora tenemos el ámbito de libertades no ya para soñar en eso, sino para poder desarrollar nuestros sueños. Bueno, en esta presentación estarán, aparte de tu persona, José Luis Villacañas y Joaquín Avellán, que son catedráticos de la Universidad Complutense, José María Contreras, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, responsable también de relaciones con las confesiones del Ministerio de Justicia. Estará también Francisco Ruiz de Pablos, catedrático de latín, y David Estrada, que es catedrático de la Universidad de Barcelona de Fe Protestante. Excepto Estrada, ninguno es evangélico. ¿Qué ha atraído a pensadores e investigadores de la talla de estos catedráticos para asistir y además apoyar este acto? Esta es una de las señales y de los elementos que nos dan la buena situación de nuestro tiempo. Sí. Que puede haber crisis en muchas cosas, pero también hay una realidad de vigor en la verdad, en la intelectualidad, en el campo universitario, con profesores generosos que dan Emisión.net. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a emisión.net. ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Estamos ya aquí colocados en esta plataforma informativa para realizar nuestra acostumbrada entrevista semanal. Este próximo 31 de enero de 2011 se realizará en Madrid la presentación de la colección Obras de los Reformadores Españoles del siglo XVI de la editorial Made du Forma de Sevilla. Estamos ya a través del teléfono con Emilio Monjo, pastor en la ciudad sevillana y uno de los colaboradores de dicha editorial. Bienvenido, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado. ¿Por qué y para qué realizar ahora la presentación de esta colección? Porque ya lleva un tiempo de trayectoria. Ciertamente la colección como tal ya tiene unos años, no muchos, pero unos años de trabajos y de presentación de libros en algunos lugares. Pero en cualquier caso, la colección propiamente no tiene una vida cerrada, es decir, que no hay un proyecto en el cual tengamos pilares de lo que se puede llamar la Reforma Protestante Española. ¿Sí? Han estudiado, son gente de la Universidad de Alcalá. Entonces, el que ahora, en el Paraninfo de esa universidad,
con todos los cambios, en fin, de la historia. Es decir, ya no estamos en Alcalá de Henares, estamos en Madrid, pero bueno, la referencia se mantiene. Que en el Paraninfo de esa universidad pueda ahora, con libertad, presentarse, no algo extraño, sino lo natural y primigenio de esa universidad, pero que fue, por una acción externa, cegado, cortado, malinterpretado, en fin, quemado en algunos casos, físicamente, porque hay libros que se quemaron físicamente, pero rescatamos que en esa universidad y en la dinámica de ella se produce un árbol que fructifica y que tiene raíces que han sobrevivido a la quema de la historia hasta el día de hoy. Y ahora esas raíces dan un fruto, y ese fruto lo tenemos en las manos. Por lo tanto, es la emoción de recobrar algo del pasado que sigue vivo. Y en ese recobrar, pues claro, porque la propia colección supone un reflejo de un trabajo que tiene una continuidad, y en esa continuidad las circunstancias mandan para que aparezca siempre como algo valioso esa propia presentación. Desde luego resulta, no sé, anecdótico que esta presentación se realice en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Pues oye, supone alcanzar una visibilidad y un reconocimiento para quienes fueron en su día intelectuales protestantes españoles, pero es que a la vez fueron proscritos y perseguidos. No sé, Emilio, ¿qué se siente ante este evento? La verdad es que las emociones evidentemente están ahí, porque estamos tratando de asuntos que tienen que ver con la vida, con la libertad, con el sentido de la historia, etcétera, y eso siempre es algo muy valioso y también emocionante. En el caso de la Universidad Complutense, claro, su propio nacimiento está vinculado a la investigación bíblica. Ese es un dato que está ahí. Luego, eso tiene un desarrollo hasta el día de hoy, pero en el inicio nosotros encontramos que muchos de unos títulos específicos para editar en una fecha determinada, sino que tiene un carácter dinámico. Eso fue parte de un proyecto para rescatar las obras de los reformadores españoles del siglo XVI, dándole prioridad, sobre todo, claro es, a las obras que antes no habían sido editadas, y también, como segundo paso, a las que, habiendo sido editadas, tuvieran al presente difícil acceso a ellas el público. Entonces, si en el trabajo y en la dinámica de ese trabajo aparece de inmediato un texto que se ha traducido, que se ha dispuesto, pues ese tendría preferencia sobre otros. Por lo tanto, no es una presentación al uso de una colección, sino de un proyecto de trabajo en el que luego la colección surge como un resultado. Por ejemplo, junto a esta colección hemos iniciado una serie complementaria que se llama Investigación y Memoria, en la que, bueno, pues se ha editado un trabajo excepcional de Juan Bautista Vilar y de Mar Vilar sobre la correspondencia entre Usoz y Withen. Quiero decir con esto que la razón de presentar